Un saludo cordial desde la parroquia San José de México, Antioquia, Colombia, Padre Francisco Oquendo. Domingo 12 del ciclo A. El evangelio que se nos propone es Mateo capítulo 10, del versículo 26 al 33. Así que no les temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en la oscuridad, habladlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar al alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en la gehenna. No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto, y sin embargo ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que no temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, también yo lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Nos ubicamos en la sección de Mateo conocida como la predicación del reino, capítulos del 8 al 10, que tiene su parte narrativa, capítulos 8 y 9, y su parte discursiva, capítulo 10, conocida como el discurso apostólico, que es el discurso que el Maestro de la Verdad dirige al grupo de apóstoles enviados a anunciar el evangelio del reino de Dios. Ellos parten a la misión como iglesia que edifica iglesia, como iglesia que construye iglesia, presencia de Dios, presencia del reino de Dios en este mundo. El paso del evangelio escuchado podríamos dividirlo en 2 partes. La primera tiene como tema el temor, versículos del 26 al 31, pues el verbo temer se halla 4 veces. La segunda parte, versículos 32 y 33, tiene como tema el confesar y el negar, ya que el verbo confesar se halla en 2 ocasiones en el versículo 32 y el verbo negar se halla en 2 ocasiones en el versículo 33. Propongo, por tanto, 2 ideas para nuestra meditación: a quién no temer y a quién temer. Primera idea, ¿a quién no temer? El miedo, pues, es una emoción básica del ser humano y de otros seres vivientes. Reacciona a un estímulo que es percibido como una amenaza. El Divino Maestro ha sido luminosamente sincero y sinceramente luminoso cuando ha enseñado a sus apóstoles y a los apóstoles de todos los tiempos que en el desempeño de la misión enfrentarían persecuciones hostiles y hostilidades persecutorias. Así lo deja claro, pues, el contexto inmediatamente anterior. Seréis odiados por todos a causa de mi nombre. Mateo 10:22. Si al dueño de la casa lo han llamado Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Mateo 10:25. Por ello la exhortación es clara: no les tengáis miedo. Me un fovete autus. Mateo 10:26. Los perseguidores pretenderán recluir a los enviados en los sótanos, marginarlos a los lugares secretos y ocultos. Pretenderán obligarlos a permanecer cubiertos, recubiertos y encubiertos detrás de las sombras en el polvo del olvido, olvidando ellos que no se puede esconder a una ciudad edificada en lo alto de un monte y que no es posible que la oscuridad cubra a la luz, que no hay nada encubierto que no sea descubierto, ni nada oculto que no haya de saberse. Mateo 10:26. También muchas sociedades de hoy pretenden que los cristianos vivamos todavía en las catacumbas, que el culto se viva en lo oculto, que la religión sea relegada al ámbito de lo privado
y que no tenga ninguna presencia, evidencia e incidencia en la vida pública. Nuestra respuesta es la misma del Divino Maestro. No ha de ser encubierto lo que ha de ser descubierto. No ha de ocultarse lo que ha de conocerse. No puedes pedirle a la luz que no ilumine, ni al resplandor que no brille. No es posible minimizar lo que se ha de maximizar, ni se ha de callar lo que se debe proclamar. Por ello, dice el Señor, lo que os digo en la oscuridad, decidlo vosotros a la luz. Lo que oís en voz baja, proclamadlo desde las azoteas. Mateo 10:27. Gracias por compartir el video. Esa es también una forma de proclamar el Evangelio desde las azoteas. No tengáis miedo a los que pretenden tapar el sol con una mano. No tengáis miedo, que ninguna persecución ha podido, puede ni podrá impedir la predicación. El Evangelio es anuncio alegre, alegría nueva, novedad amorosa, amor salvador, salvación necesaria, necesidad para el mundo. La humanidad necesita del Evangelio, el Evangelio necesita de la humanidad. Con el Evangelio la humanidad se enriquece, sin el Evangelio la humanidad se empobrece. Con el Evangelio la humanidad resplandece, sin el Evangelio la humanidad se ensombrece. ¿A quién no temer? No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Mateo 10:28. Los perseguidores de todos los tiempos pueden entregar a los enviados a los tribunales de hecho o de derecho. Mateo 10:17-20. Pueden condenarlos y hasta matarlos, como ha sucedido y sucede con los mártires de ayer y de hoy. El profeta de ayer y de hoy se verá rechazado, atacado, difamado, calumniado, acechado, traicionado, incluso por los cercanos, por los más íntimos, como lo sucedió a Jeremías, según él mismo nos narra en la primera lectura, Jeremías 20:10-13. Pero el profeta de ayer y de hoy se apoya en el amor fiel y la fidelidad amorosa. Badonai oti que Gibor Aris, Jeremías 20:11, que significa, el Señor está junto a mí como un guerrero valeroso. Pueden matar el cuerpo, pero no el alma, dice el Señor. Una clara alusión a la inmortalidad del alma que pervive, sobrevive a la muerte del cuerpo. Segunda idea, ¿a quién temer? Temed a quien puede arruinar alma y cuerpo en la Gehenna. Mateo 10:28. La Gehenna era un valle cerca de Jerusalén que se había convertido en un gran basurero, un lugar inmundo, nauseabundo, siempre llameante y humeante. Por ello fue prontamente tomado como símbolo del infierno. Al pecado debemos temer, al pecado que reina allí donde el Evangelio no es anunciado, creído y vivido. Al pecado hemos de temer, al pecado que reina donde el Evangelio es silenciado, acallado, marginado, desechado, ocultado. Al pecado conviene temer, al pecado que puede convertir la vida en esta tierra en un basurero asqueroso y pavoroso de vicios y acciones contrarias a Dios, a los demás, a la naturaleza o a sí mismos. Al pecado hemos de temer, al pecado que puede hacernos fracasar, perecer y hundirnos en esa ruina eterna que es el infierno. En conclusión, dice el Señor, no temáis, porque si el Creador cuida de todas sus criaturas, incluso las consideradas de poco valor como los pajaritos, con más razón cuidará de ustedes, que son sus hijos. En efecto, se note que es la primera vez en esta perícopa que se halla la palabra Padre, en Mateo 10:29. Encontraremos obstáculos difíciles, dificultades peligrosas, peligros amenazantes, amenazas mortales. Pero confiemos en el cuidado paterno de Dios, pues el Padre cuida de sus hijos y los cuida tan bien que hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados.
Ay, triges tesquefales, pasai, eridmenai eisin. Hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Mateo 10:30. Una frase que expresa amor cuidador, cuidado tierno, ternura detallista. El cuidado del Padre se ocupa hasta de los mínimos detalles. Yo no sé cuántos cabellos tengo en mi cabeza, pero el Padre lo sabe y cuida de cada dimensión de mi vida. Qué bella imagen, la de un Dios Padre que vela y se desvela por cuidarnos. Nos ama cuidándonos y nos cuida amándonos. Por ello, el miedo a los otros y sobre todo ese tipo de miedo al qué dirán los otros, que llamamos vergüenza, no puede impedir que confesemos a Cristo en el mundo. Si el miedo al bullying social, si el miedo al qué dirán, nos lleva a negar a Cristo en esta vida y con nuestra vida, seremos condenados a una vergüenza eterna, pues el Divino Maestro nos negará ante el Padre que está en los cielos. Mateo 10:33. María, la Virgen Madre, cuya vida fue la más bella confesión de Cristo, sin temor ninguno, nos ayude a superar nuestro temor y a confesar a Cristo con nuestro amor. Hablando de las persecuciones que sufre la Iglesia en toda época, escribió Ticonio, teólogo africano del siglo IV, que nos regaló uno de los más bellos comentarios al Apocalipsis en la antigüedad. Día a día la Iglesia es degollada por Cristo para que viva con Él para siempre. Gracias por compartir el video y buen domingo para todos.